Buenas tardes, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a ver del módulo de nómina, lo que es la parte de mantenimiento. Nómina, mantenimiento. Vamos a entrar a lo que es primero catálogos y vamos a ver datos generales de la nómina. Dentro de este catálogo encontraremos unos conceptos los cuales cada año debemos de modificar su valor. Por ejemplo, el concepto número 1 llamado salario mínimo diario del DF. Por ejemplo, para este año fue el valor de 80.04, valor que capturamos aquí en la parte superior, 80.04, se le da Enter para que guarde el valor sobre ese registro. También hay que modificar el concepto número 2, que se llama salario mínimo elevado al año. El valor de este concepto se obtiene multiplicando el salario mínimo diario del DF, que serían 80.04, por 365 días del año, y eso nos da un equivalente de 29.214.60, valor que se debe capturar en el concepto de salario mínimo elevado al año. Se le da Enter y en la parte superior se activará la opción de guardar. En este mismo catálogo usted podrá revisar que tenga asignado al final de este reporte los conceptos del UMA. Aquí al final tenemos el concepto de unidad de medida y actualización de UMA. Es un concepto que cuando se integra la actualización del UMA, en automático va a aparecer los dos últimos conceptos que corresponderán a la actualización del UMA. Este valor se va a estar actualizando cada año en el mes de febrero. Y se llama datos generales porque el concepto y el valor correspondiente son equivalentes, es decir, que no se modifican, son constantes. Y estos valores pues son utilizados dentro de nuestras fórmulas, ya sea en percepciones o deducciones. Si desea generar un reporte, en la parte superior se le indica reporte y en pantalla mostrará el reporte generado. Todo reporte que tenga en pantalla, usted podrá direccionarlo a impresora, convertirlo a PDF, enviar por correo, exportarlo a Excel o guardar bajo otro formato. Las opciones del zoom para alejar o acercar, para hacer más chico o más grande la letra, efectos únicamente en pantalla. Se le indica cerrar para cerrar el reporte y regresar a la pantalla anterior. El botón que tenemos aquí en la parte superior derecha, que se llama redondeo, al dar un clic el sistema desplegará esta pantalla. Esta pantalla nos sirve para el redondeo en cálculos. Cuando generamos un cálculo de una nómina, en los valores de los conceptos de los trabajadores, si no queremos manejar centavos, aquí es donde podemos configurarlo a que maneje a redondeo a 5 centavos en unidades, o simplemente si desea manejar centavos se podrá quedar tal y como lo muestra aquí el sistema, que es en centavos. Si es redondeo, pues seleccionaríamos unidades. Y una vez que se elige la opción, se le indica aceptar para guardar.
y aquí vamos a indicar cerrar para salir de datos generales de la nómina. Pasamos enseguida al siguiente catálogo llamado Registro Patronal del IMSS. Catálogo requerido para poder timbrar una nómina. En la parte superior se le indicaría nuevo para actualizar la base de datos. Se capturaría el código, que este código es un código ascendente. Se captura el registro patronal de la empresa, la entidad federativa según el estado en que se encuentre la empresa. La fecha de creación significa fecha de alta de la empresa ante el Seguro Social. El nombre, que sería la razón social, el nombre de la empresa. El nombre de representante legal, la ocupación, dirección, colonia, el país. El país, al seleccionar o abrir la pestañita, seleccionaremos el estado de la república. El país México, el estado, digamos Nuevo León, municipio, Monterrey, y el código postal. El RFC. El CURP, en caso que se tenga. Número de guía. El número de guía es el número de la delegación donde fue dada de alta la empresa. Los campos como Infonavit, este ya no es necesario que se capture. Aquí le podemos dar Enter. En caso que la empresa maneje un factor de riesgo, aquí se podrá capturar el factor de riesgo correspondiente. Archivo para movimientos de exportación ITSE. Aquí si se maneja el ITSE por el lado del IMSS, pues usted puede capturar ITSE. Y la clave de riesgo. La clave de riesgo, en automático el sistema despliega un catálogo. Aquí simplemente se selecciona el que corresponde a la empresa. Y finalmente, en la parte superior se le indica guardar. Muy bien, aquí ya tenemos dado de alta nuestro registro patronal del IMSS de la empresa. Aquí le indicamos cerrar. Ok, cerramos el catálogo y vamos ahora a lo que es departamentos. Vamos a dar aquí doble clic y aquí el sistema me desplegará el catálogo de departamentos. Mínimo hay que tener dado de alta un departamento, máximo todos los que requieran, ya que este departamento es necesario asociarlo al trabajador. Caso contrario, si no existe un departamento, el sistema no le va a permitir dar de alta al trabajador. Para dar de alta un departamento, en la parte superior se le indicará nuevo, se activa la pantalla de captura. El campo departamento es un campo alfanumérico, máximo de 5 dígitos, sería el nombre corto. Por ejemplo, puede ser administración, producción, ventas, recursos humanos, sistemas, desarrollos, etcétera. Serían todos los departamentos existentes dentro de una empresa. Y la clave, que es el nombre corto para ese departamento, ya que ese campo clave se utiliza en algunos reportes como encabezados únicamente. Muy bien, aquí estos dos últimos campos, como lo son el centro de costo y dirección, estos campos son opcionales, estos no son requeridos. Los principales son estos primeros 3 campos. Una vez ya asignado, se le indicaría guardar. Si desea obtener un reporte, puede oprimir el botón reporte que tenemos aquí al lado izquierdo y en pantalla mostrará el reporte de departamentos que ya hemos dado de alta. Aquí ya usted lo puede direccionar a impresora
convertirlo a PDF, enviar por correo, exportar a archivo de Excel o guardar bajo otro formato. Vamos a indicarle cerrar. Y nos regresa a la pantalla de origen. Vamos a indicar cerrar. Ahora vamos a pasar al catálogo de categorías. Categorías y categorías. Muy bien. Aquí hay que especificar las categorías que existirán dentro de cada departamento. Mínimo debe existir una categoría, máximo todos los que se requieran. Es necesario tener mínimo una categoría, ya que al momento de dar de alta al trabajador es necesario asociarle una categoría y si no se tiene, el sistema me detendrá y no podré dar de alta al trabajador. Para poder dar de alta una categoría, en la parte superior se le indica nuevo para activar la pantalla de captura. El campo categoría es un campo alfanumérico, máximo de 5 dígitos. Vamos a indicar categoría. Y en la clave igual vamos a dar un nombre corto, que el campo clave va a ser utilizado en algunos reportes. Entonces en categoría voy a dar de alta como ejemplo soporte y en el nombre completo soporte de sistemas. Aquí se le indica guardar. Muy bien. Se seleccionaría la opción de reporte si deseamos ver en pantalla el reporte de todas las categorías que ya añadimos. Y si desea mandarlo a impresora, utilizará en la parte superior la opción de imprimir, convertir a PDF, enviar por correo, exportar a Excel, guardar bajo otro formato. Los iconos del zoom para alejar o disminuir el tamaño de la letra, efectos en pantalla y le indicamos cerrar. Ahora, si usted desea eliminar un registro, simplemente es posicionarnos sobre ese registro e indicar en la parte superior eliminar y luego guardar. Y ahí ya eliminamos un registro, siempre y cuando ese registro no esté asociado a un trabajador. Si desea modificar la descripción de un registro, simplemente es posicionarse sobre él y se podrá modificar lo que es el nombre y la clave. Se le da Enter para que el sistema detecte que hay un cambio y se le indica guardar. De esa manera es como se podrá en todo catálogo eliminar, modificar y agregar un registro nuevo. Vamos a indicarle cerrar. Seguimos con valores de datos de las categorías. Este dato es muy requerido ya que por cada categoría que usted dé de alta es necesario asignarle el salario mínimo de la zona. Simplemente vamos a indicarle aquí arriba actualizar. Me posiciono sobre el registro que trae un valor 0 y capturamos el valor aquí en la parte superior derecha. 80.04, damos Enter. Busco el registro que falte, 80.04. 80.04 y 80.04. Muy bien. Aquí vamos a decirle guardar y cerrar. Estos valores eran para efectos de los topes en el momento de calcular una nómina y generar el sistema el importe del IMSS. Pero ahora va a ser bajo el UMA. Muy bien, vamos a indicar cerrar. De todas maneras, esta información hay que hacerlo cada año. Vamos a indicarle cerrar.
Ahora pasamos a nómina, mantenimiento y tablas del ISPT. Aquí vamos a tener la primera tabla, que es la del artículo 113, que es la tabla de impuestos del cálculo del periodo. El sistema ya trae contemplada la tabla, ya la trae integrada. Estos valores que observamos aquí son valores mensuales. Usted tiene que tomar la tabla mensual para agregar aquí al sistema en este artículo 113. Cuando hay un cambio de tablas, en la parte superior se le indicaría inicializar. Al momento que le doy un clic, el sistema preguntará, se inicializará la tabla del artículo 113, ¿desea continuar? Y se le indicaría que sí, si usted va a borrar los valores para capturar los nuevos. Aquí voy a indicarle que no para no borrar los valores. Pero ese es el procedimiento que se tiene que hacer cada vez que haya cambios en las tablas. Entonces, esos valores el SAT no los notifica en su página diario oficial. Los valores que deben capturarse al sistema serán siempre los mensuales. Ya internamente el sistema se encargará de dividir la tabla de acuerdo a su tipo de nómina, si es semana, quincena, catorcena, decena. Que le indicamos cerrar. La tabla 114, esta no se utiliza. Se utilizaba hacia tiempo atrás cuando se manejaban las tres tablas. El sistema lo conserva por si a futuro se llegara de nuevo a utilizar. Pero esta tabla no se va a ocupar por lo pronto. El artículo 177 es una tabla anual que para cálculos de una nómina normal no se utiliza. Solamente se utiliza si del sistema vía nómina se obtuvieran las declaraciones de sueldos y salarios. Aquí vamos a indicarle cerrar. Igual, la tabla del artículo 178 no se utiliza, pero se conserva en el sistema por si a futuro se vuelve a llegar a utilizar. Y por último, la tabla mensual de subsidio para el empleo. Esta tabla sí la trae integrada el sistema y es una de las cuales el sistema utiliza para poder generar el cálculo del ISPT o bien subsidio para el empleo. Esta tabla ya viene integrada y de igual manera se podrá modificar o inicializar cuando el SAT notifique que hay un nuevo rango de valores en la tabla. Para inicializar los valores es utilizando en la parte superior la opción inicializar. El sistema nos preguntará si deseamos continuar, ya que si respondo que sí, el sistema borrará todos los datos para capturar los rangos de la nueva tabla. Aquí le voy a indicar que no, para no borrarlos. Pero ese sería el tratamiento que se le daría al sistema en esta tabla para poder configurar los nuevos valores de la tabla mensual de subsidio para el empleo. En resumen, para el cálculo de una nómina, el sistema solamente utiliza la tabla de impuestos, que es la de 113, y la de subsidio para el empleo, la tabla mensual. Esas dos tablas son las que el sistema utiliza para el cálculo del ISPT o subsidio para una nómina normal del periodo. Seguimos con tablas del IMSS. En mantenimiento, tablas del IMSS, tenemos dos opciones. Una que se llama cuotas obrero. Al darle doble clic, el sistema muestra la tabla con sus valores. Esta tabla, cuota obreros, son las que el sistema utilizará para generar la deducción del IMSS del trabajador.
Valores que serán cambiados cuando el IMSS lo notifique. Estos valores son para poder determinar la deducción del IMSS del trabajador en cada periodo de nómina. Simplemente cuando el IMSS nos notifique un cambio, buscamos de acuerdo a la prestación en especie según el artículo y se modificará el mínimo, máximo y porcentaje. El sistema detectará que hay un cambio y en la parte superior se va a activar el botón guardar, opción que servirá para guardar los nuevos valores, el nuevo cambio. Vamos a indicar cerrar. Enseguida hay otra tabla que se llama cuotas patrón. En esta opción encontrará valores de la tabla del IMSS de las cuotas patrón, valores que serán cambiados cuando el IMSS lo notifique. Estos valores no son para cálculos de nómina, solo son para poder generar dos reportes que están en el módulo del IMSS que se llaman liquidaciones del Infonavit y del IMSS. Que esto se vio en un módulo llamado módulo del IMSS. Procesos y liquidaciones IMSS, liquidaciones Infonavit. Para esos reportes se usa esta tabla de cuotas patrón. Vamos a indicar cerrar. Tenemos otra opción dentro de nómina mantenimiento llamada trabajadores. Hay un concepto llamado otros conceptos que al abrirlo y en la parte superior indicar nuevo, aquí podemos hacer la búsqueda de un trabajador. Este módulo, esta opción, forma parte del complemento de nómina 1.2 marcado por el SAT, que se compone por tres partes, que son 1. Información, acciones o títulos, compensación, saldo a favor y jubilación, pensión o retiro. En el concepto de compensación, saldo a favor, son campos que nos sirven para expresar la información referente a la compensación de saldos a favor de un trabajador. Esto quiere decir que si en la declaración que la empresa haya hecho de un trabajador, si el trabajador tuvo saldo a favor, en saldo a favor se captura el importe respectivo, el año que lo recibió y el remanente saldo a favor. Eso es lo que se configuraría en compensación saldo a favor. En caso de que en sus conceptos de nómina usted maneje ese concepto o esa percepción de compensación saldo a favor para entregar al trabajador el saldo a favor que recibió u obtuvo después de haber hecho una declaración de sueldos y salarios.
Vamos a dejarlo en 0. El concepto de acciones o títulos. Este concepto se define si se entrega ingresos por sueldos que provengan de acciones o títulos. Esto aplica para accionistas. Este concepto de información, acciones o títulos solamente está establecido para accionistas. Si se le va a compensar por sueldos una acción o un título de la empresa, primero se investiga esa acción o título, se investiga el valor en el mercado y se captura aquí un valor y el precio al otorgarse a esa persona que es accionista de dicha empresa. El precio al otorgarse. Eso es lo que se capturaría dentro de esa sección. Tenemos otro concepto que se llama pagos por jubilación, pensiones o retiros. En el campo monto diario se especifica el monto percibido de una persona ya jubilada, pensionada o retirada. Aquí se captura el monto diario que va a percibir esa persona si usted contrata una persona que ya esté jubilada, pensionada o retirada. Entonces, el complemento de nómina nos pide que usted capture dentro de este concepto, otros conceptos, ese valor requerido del monto diario. Y es lo que tendrá que capturar, de acuerdo al trabajador que usted aquí en la parte superior haya especificado. Bien, entonces esto se hace solo en caso de tener cualquiera de estos tres conceptos. Finalmente, en la parte superior se le va a indicar guardar y cerrar. Pasamos ahora a nómina, mantenimiento, tabla de mensajes. Existen tres opciones que podrá utilizar para configurar un mensaje y que salga impreso en el recibo del trabajador. Esas tres formas se llama general, por categoría o por departamento. Una vez configurado un mensaje, este será asociado al trabajador en catálogo de trabajadores. Como ejemplo, digamos, si yo quiero entrar a tabla general, en estos tres renglones tengo opción para capturar un mensaje de manera general para todos los trabajadores, como Feliz Navidad, algún horario de oficina, algún reglamento, algo que usted quiera que imprima únicamente en el recibo del trabajador. Y tenemos como máximo 3 renglones. Entonces, usted puede agregar en la parte superior indicándole nuevo. Aquí, por ejemplo, me dice que ya existe. Bueno, vamos a decirle eliminar, guardar, le digo nuevo. Y ahora vamos a indicarle, por ejemplo, horario de oficina, lunes a viernes, de 9 a.m. a 7 p.m. Entonces puede ser un horario de oficina, puede ser algún reglamento, lo que usted desee imprimir en el recibo de una nómina de manera general para todos los trabajadores. Finalmente se le indicará guardar. Y podemos cerrar nuestro
reporte. Si desea configurar mensajes por categoría, entonces usted puede entrar a este catálogo, seleccionamos en la parte superior Nuevo, se selecciona el campo categoría, se selecciona una categoría en particular y se captura el mensaje respectivo, teniendo en total 3 renglones. Lo que quepa en esos 3 renglones es la información que va a salir impresa en el recibo de nómina después de timbrarlo. Por ejemplo, ahí tenemos un mensaje y finalmente se le indicaría guardar. Y cerramos. Ok, igual lo tenemos por departamento. Entonces, cualquiera de las 3 formas, usted puede configurar un mensaje indicando nuevo, se selecciona un departamento y se captura el mensaje. Se le va a capturar, por ejemplo, buen inicio de semana, se le da Enter y se le indica guardar. Bien, cualquiera de los 3 que usted haya capturado, después cuando ya estemos en el catálogo de la alta de un trabajador, se va a asociar ese mensaje, cualquiera de los 3. Se les usaría un mensaje, ya sea en general, por categoría o por departamento. Y esto naturalmente es opcional, no es obligatorio.